Pero ya la profeta me dijo que el otro domingo ella sigue con su serie, así que no me meto. Because Prophet has Queda already grabado. told me that next Sunday she'll continue with her series. A ver, di conmigo si traes tu Biblia. Say with me, did you bring your Bible? If you brought your Bible, say with me. Ay, si no se la saben todavía. Ahora yo los voy a seguir a ustedes. I'm Vamos. going to follow you today. Esta es mi This is my Biblia. Bible. Yo soy. I am. Yo puedo hacer. I could do what it says Y I yo could do. tengo. And I have Esta es mi realidad. what it says that I have. This is my Y reality. no es negociable. And that's non-negotiable. Estamos un poco fuera de sincronía, pero ahí nos vamos a hacer. We're not synchronized 100%, but Bueno. Sabes que es tan importante you know, it's so important que aprendamos y entendamos for us to learn and understand que la palabra de Dios that the Word of God está diseñada is designed para nuestra vida. for our life. Porque ya sé que muchas veces Because I already know that often pensamos we think que solo es para la vida dentro de estas paredes that's just for the life inside of these four walls. y no podemos estar más equivocados. And we cannot be more wrong. Y cada uno de nosotros en este lugar Every single one of us in this place es un líder. is a leader. A ver, levanta tu manita y di, yo soy un Raise your líder. hand, say, I'm a leader. Por lo menos te lideras a ti mismo, pero eres líder. Well, at least a leader Que of algunos ahí lo yourself. dicen, maybe. Because some were like, I'm "No, trying, pastor, I'm trying. estoy intentando, pastor. Pero todos somos líderes. But we're all leaders. Así que quiero dirigir la lectura de hoy So today's teaching is going to be a Daniel 6:3. and found in Daniel 6:3. Donde dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. But Daniel himself was a leader because he had a superior spirit. Quiero que entendamos algo de dónde estamos en la historia de la vida de Daniel. I want us to understand something about where he is in his life at this point. Porque yo sé que la mayoría de la gente, Because I know the majority of people, cuando pensamos en Daniel, when we think about Daniel, pensamos Daniel y los leones. we think about Daniel and the lion's den. Y yo creo que por culpa de las caricaturas, And I think due to the cartoons, de los dibujos, of the little illustrations, pensamos que cuando el asunto de los leones sucedió, Daniel era un joven. we think that when this matter of the lions happened, he was a young man. Pero la verdad es que ya estaba en sus 80s. But the truth is, he was already in his 80s. Ya había sido un hombre que había demostrado constancia. He already been a man that demonstrated A consistency. sus 14, 15 años lo sacan y lo llevan a Babilonia. When he was 14, 15, he was exiled to Babylon. Le tratan de cambiar la cultura, They tried to change his culture, su nombre, changed his name, donde vivía, where he lived, su lenguaje, even his language. y empieza una serie de cosas And a series of things began to happen donde Dios lo usa. where God uses him. Alguien puede decir, Dios me puede usar. You could say, God can use me. Hay una diferencia There's a difference entre ser usado por Dios between being used by God y ser confiado por Dios. and being trusted by God. No siempre es la misma cosa. It's not always the same thing. Porque Dios puede usar una persona en un momento, Because God could use a person in a moment, pero confiarle algo por años es algo completamente but diferente. entrusting in something for years is another matter. El apóstol lo dijo esta mañana. The apostle said it this way. This Dios morning. usó un burro God used a y donkey, después siguió siendo burro. and the donkey continued to be a donkey. Dios puede usar un don. God could use a gift. Dios puede usar una habilidad. God could use an ability. Dios puede usar un talento. God could use a talent. Pero cuando Dios empieza a confiarle a una persona, But when God begins to trust in a cuando person, empieza a darle mayor responsabilidades sobre sus hombros, when he begins to place greater responsibility on their shoulders, cuando empieza a abrir puertas más grandes, when he begins to open larger doors, cuando empieza a entregarle influencia sobre personas, when he begins to give them influence over people's lives, sobre otras vidas, over people and influence them, la pregunta deja de ser the question no longer is, qué tan talentoso es, oh, well, how talented are they? y comienza a ser And it becomes, qué clase de persona se ha convertido. what kind of person have they become? Porque si somos honestos, Because if we're honest, todos hemos visto a personas con tremendo potencial we've all seen people with extraordinary potential perder lo que Dios les ha entregado. lose what God has entrusted in them.
Todos hemos visto cómo personas inician con fuerza We've all seen how people start strong y terminan sin fruto. and finish without fruit. Y todos hemos visto a personas And we all have seen people que tienen capacidad para liderar, who had the ability to lead, pero no tenían la capacidad para sostener lo que Dios ha entregado en sus manos. but did not have the capacity to sustain what God had placed in their hands. Pero también hemos visto lo contrario. But we've also seen the opposite. Hemos visto a personas que no fueron tan visibles, We've seen people who are never most visible, que no fueron tan impresionantes, who were never most impressive, que no fueron reconocidas. who were never most recognized. Incluso me atrevo a decir que hay mucha gente que así se siente. I would even dare to say some people feel like this. Nadie me ve, No one sees me. aquí estoy calladito. I'm here just quiet. ¿Sabes lo interesante? You know what's interesting? De que cuando haces tu trabajo bien, Is that when you do your job well, nadie se da cuenta. no one notices. Cuando haces tu trabajo bien, When you do your job well, todo corre como debe de and correr. everything runs as it should, Es hasta que cometemos los errores it's not until we make a mistake que a ver, algo está sucediendo. where people, oh, something's happening. Pero hay algo en ese tipo de persona que tal vez no es el más visible, But there's something about this type of person that perhaps isn't the most visible, que hay algo dentro de ellos but with something within them que produce confianza, produces trust, que produce estabilidad, produces stability, que produce credibilidad. something that creates credibility, Algo que hace que si otros supieran, something that if others would know, si le cae en las manos a esta persona, if this falls into their hands, estará bien. it will be taken care of. Si piensa la gente, That's how people think. debe decir si algo, si le cae en las manos a esta Say, persona, oh, if this falls in their hands, va a estar bien. it will be taken care of. Y cuando llegamos a Daniel 6, And when we arrive to Daniel nos 6, encontramos con una de esas personas. we find one of those people. Daniel no solamente sobrevivió Babilonia, Daniel did not merely survive Babylon, él sobresalió en he Babilonia. excelled in Él Babylon. no sirvió bajo un rey, He did not serve under a king only, sirvió bajo varios reyes. he served under several kings. Él no mantuvo influencia algunos meses, He did not maintain influence for a few months, él la mantuvo por décadas. he maintained it for decades. Él no atravesó solo una temporada, He did not pass just only through one season, atravesó múltiples temporadas. he passed through many seasons. Cambiaron gobernadores, Governments changed, líderes, leaders changed, circunstancias, circumstances changed, pero Daniel permaneció. but Daniel remained. Y la pregunta es ¿por qué? The question is why? Porque la Biblia nos dice Because the Bible tells us que Daniel era superior, that Daniel was superior. o más bien no nos dice que era superior porque tenía talento. Rather, the Bible doesn't say he was superior because he had more talent. La palabra no nos dice que era superior porque tenía The conexiones Bible doesn't say he was superior because he had better connections o porque tenía oportunidades. or because he had more opportunities. La palabra nos dice algo más profundo. The Bible tells us something deeper. Dice, porque había en él un espíritu superior. Because an excellent spirit was in him, a superior spirit. Había algo dentro de There él. was something within him, Había algo diferente en su manera de pensar, something different in the way he thought, en su manera de vivir, a different way that he lived, en su manera de asumir responsabilidad. and in the way that he assumed responsibility. Una manera diferente en que él representaba a Dios. A different way that he represented God. Y yo creo que eso sigue siendo la diferencia hoy. And I believe that continues to be the difference today. Porque la verdadera excelencia no comienza con lo que tenemos en las manos. Because true excellence doesn't start with what we began with in our hands. Comienza en el espíritu. It begins in the spirit. La excelencia no es principalmente lo que haces. Excellence isn't primarily something you do. Es algo en que te It's conviertes. something you become. Es algo en que te conviertes. It's something you become. Si vamos a hablar de la excelencia, If we're going to talk about excellence, tenemos que comenzar donde comenzó Daniel. we need to begin where Daniel began. No con lo que hacía, Not with what he did, pero con lo que había dentro de él. but with what was inside him. Así que los que toman notas, So those taking notes tonight, el número 1 es la excelencia comienza mucho antes de que alguien te esté observando. point number 1 is excellence begins long before anyone is watching. Porque hay algo interesante acerca de Daniel. Because there's something interesting about Daniel. Como les decía, cuando llegamos al capítulo 6, Like I said when we arrived to chapter 6, Daniel ya es un hombre de influencia.
Daniel was already a man of influence. Ya es respetado, He's already respected. ya es reconocido, He's already ya recognized. tiene autoridad. He already has authority entrusted in him. Pero el espíritu superior no comenzó en el capítulo 6. But that superior spirit didn't begin in chapter 6. Simplemente se hizo visible en el capítulo 6. It simply became visible in chapter Porque 6. mucho antes que Daniel dirigiera, Because long before Daniel led, Daniel obedeció. Daniel obeyed. Mucho antes que Daniel tuviera influencia, Long before Daniel had influence, Daniel tenía convicción. Daniel had conviction. Mucho antes de tener posición, Much longer before Daniel had a position, Daniel tenía carácter. Daniel had character. Y creo que aquí es donde muchos de nosotros líderes nos equivocamos. And I believe here's where many of us leaders make a mistake. Porque vivimos en una generación obsesionada con lo visible. Because we live in a generation obsessed with what is visible. Queremos plataforma, We want the platform. queremos micrófono, We want the mic. queremos oportunidad, We want the opportunity. queremos su influencia. We want the influence. Hoy en día queremos los seguidores en las redes sociales. And today we want all the followers on social media. Pero Dios casi siempre trabaja al revés. But God almost always works the opposite. Nosotros nos enfocamos en lo que la gente ve, We focus on what people can see. pero Dios se enfoca en lo que nadie ve. But God focuses on what no one sees. Nosotros queremos ser promovidos, We want to be promoted. pero Dios quiere formarnos. But God wants to form us. Nosotros queremos llegar rápido, We want to arrive quickly. pero Dios está interesado que lleguemos preparados. But God is interested in us arriving prepared. Porque Dios nunca ha estado buscando simplemente a personas disponibles. Because God was never merely looking for available people. Dios está formando a personas confiables. God is developing trustworthy people. Y eso toma tiempo. And that takes time. Toma tiempo. That takes time. La confianza toma tiempo. Trust takes time. La confianza lleva tiempo. Trust takes time. Mira, gente que conoces muy linda. The people that you see that are lovely. Los conoces excelente, qué sonrisa. You know that them of excellence, they're all Tienen smiles. gozo. You can see they have joy. Tienen una actitud correcta. They have the right attitude. Pero voy a ver si te voy a confiar. But let me see if I could trust you. Porque la confianza toma tiempo. Because trust takes time. Eso toma tiempo. That takes time. Y Daniel, antes de interpretar sueños, And before Daniel could interpret dreams, aprendió a mantenerse firme. he learned to stand firm. Antes de influenciar a reyes, Before influencing kings, aprendió a obedecer a Dios. he learned to obey God. Antes de dirigir a una nación, Before leading a nation, aprendió a gobernarse a sí mismo. he learned to govern himself. Y si no puedes gobernarte a ti mismo, If you can't govern yourself, eventualmente eventually perderás aquello que Dios ponga bajo tu responsabilidad. you'll lose whatever God places under your responsibility. Porque el verdadero liderazgo siempre comienza en lo privado. Because true leadership always begins in private. Nadie ve la disciplina. No one sees the discipline. Nadie ve las decisiones. No one sees the decisions. Nadie ve las oraciones. No one sees the prayers. Las batallas internas. The internal battles. Las veces que tú le dijiste no a la tentación. The times you said no to temptation. Nadie ve las veces que permaneciste fiel. No one sees the times you remained faithful. Cuando hubiera sido mucho más fácil comprometerte. When it would have been much more easier to compromise. Pero Dios sí las ve. But God does see them. Y es ahí donde se construye la excelencia. And here's where excellence is built. No es en los momentos donde todos te están mirando, It's not in the moments where everyone's watching. sino en los momentos donde solamente Dios te está mirando. But in the moments only God is watching. Por eso Jesús dijo en Mateo 25, That's why Jesus said in Matthew 25, bien, buen siervo y fiel. well done, good and faithful servant. No dijo, He did not say, bien, siervo talentoso. well done, talented servant. No dijo, bien, siervo exitoso. He did not say, well done, famous servant. No dijo, famoso. He didn't say, well done, successful servant. Dijo, siervo fiel. He said, well done, good and faithful Porque en el servant. reino de Dios, Because in God's kingdom, la fidelidad faithfulness siempre precede la promoción. always precedes promotion. Y aquí es donde la pregunta que nos debemos de hacer: And here's the question we must ask ourselves. ¿quién soy cuando nadie me está observando? Who am I when no one's watching? Porque esa persona Because that person es la que eventualmente va a aparecer is the person who will eventually appear cuando llegue la presión. when pressure comes. La presión no crea el carácter. Pressure doesn't create character. La presión revela el carácter. Pressure reveals character. La presión no produce convicción. Pressure does not produce convictions. La presión revela convicción. Pressure reveals conviction. La presión no crea excelencia. Pressure doesn't create excellence. La presión revela si realmente está.
pressure reveals if it truly exists. Y cuando Daniel fue puesto bajo presión, And when Daniel was placed under pressure, cuando fue examinado, when he was examined, cuando fue observado, when he was observed, cuando trataron de intentar encontrar algo en su contra, when they tried to find grounds for accusing him, no pudieron encontrar nada. they weren't able to find anything. No porque Daniel era perfecto, Not because Daniel was a perfect man, sino porque había sido consistente. but because he was consistent. Y hay una gran diferencia, And there's a big difference. porque la excelencia no es perfección. Because excellence is not perfection. Excelencia es integridad. Excellence is integrity. Es ser la misma persona en público que en privado. It's being the same person in public than in private. Es ser la misma persona en la plataforma que fuera de la It's plataforma. being the same person on the platform Es and ser la off. misma. I'm sorry. Es ser la misma persona It's the same person cuando hay reconocimiento when there's recognition y cuando no lo hay. and when there's not. Y quizás por eso Dios es que le confía más a algunas personas, And perhaps that's why God trusts some people with more. porque han entendido algo que a veces muchos de nosotros no hemos entendido. Because they've understood something others have not yet understood. Lo que hago cuando nadie me ve What I do when no one sees me está preparando aquello que Dios hará cuando todos me ven. is preparing what God will do when everyone sees me. Y la excelencia siempre comienza ahí, And excellence always begins there. mucho antes de que alguien te esté observando. Long before someone is watching. Así que el segundo punto de la noche, So the second point of tonight, la excelencia asume responsabilidad excellence accepts responsibility donde otros buscan excusas. where others look for excuses. Hay algo que he observado durante los años de ministerio, There's something I've observed throughout the years of ministry. no solo de mi ministerio, pero a lo largo del ministerio de mis padres. Not just my own ministry, but in the long run of my parents' Y es ministry. que los problemas nunca son difíciles de encontrar, And it's that problems are never difficult to find. y los críticos tampoco. Neither are critics. Siempre hay alguien dispuesto a señalar lo que está mal. There's always someone willing to point out what is wrong. Siempre hay alguien dispuesto a explicar por qué algo no funciona. There's always someone willing to explain why something does not work. Siempre hay alguien dispuesto a decir lo que se debería de hacer. There's always something willing to say what should have been done. Pero los constructores son mucho más difíciles de encontrar. But builders are much harder to find. Las personas que ven una necesidad The people who can see a need y se sienten responsabilidad. and feel a responsibility for it. Las personas que ven un problema The people who see a problem y sienten una carga. and feel a burden for it. Las personas que ven algo roto People who see something broken y no pueden simplemente pasar de largo. and simply cannot walk past it. Porque existe una diferencia entre ver un problema Because there's a difference between seeing a problem y cargar una responsabilidad. and carrying a responsibility. Miles de personas vieron las murallas destruidas de Jerusalén. Thousands of people saw the broken walls of Jerusalem. Miles. Thousands. Pero solo uno lloró. But only one wept. Solo uno ayunó. Only one fasted. Solo uno oró. Only one prayed. Solo uno dijo: Only one said, alguien tiene que hacer algo. something must be done. Y ese hombre fue Nehemías. And that man was named Nehemiah. Lo que hace diferente a un líder con excelencia What makes a leader with excellence different no es que ve más problemas que los demás. is not that they could see more problems than others. Es que siente una responsabilidad diferente hacia ellos. It's that they feel a different responsibility toward them. Porque los líderes comunes preguntan: Because ordinary leaders ask, ¿quién va a hacer algo? who is going to do something? Pero los líderes de excelencia preguntan: But leaders with excellence ask, ¿qué puedo hacer yo? what can I do? Y esa es una diferencia enorme. That's a huge difference. Porque es muy fácil convertirnos en observadores. Because it's so easy to become just observers. Es fácil convertirnos en comentaristas. It's easy to become commentators. Es re fácil convertirnos en críticos. It's very easy to become Nah, critics. con esa persona nunca van a hacer nada. Oh, they won't be able to do anything with that No, person. con ese grupito nunca van a salir adelante. With that group, they won't move forward. No, así las cosas jamás van a That cambiar. way, things will never change. El famoso: si yo fuera el apóstol, And the famous, if I was si the yo apostle, fuera la if profeta, I was the prophetess, yo hubiera hecho X, Y. I would have done this and that. Y por eso mismo es que no eres el apóstol y la profeta. And for that very reason is why you're not the apostle or the Porque Dios prophetess. conoce. Because God knows all. El reino de Dios The kingdom of heaven avanza por medio de constructores, advances through builders, personas que asumen la responsabilidad.
responsabilidad, People who take the que responsibility, toman la carga, who carry the burden. personas que dicen, People who say, no puedo hacer todo, I can't do everything, pero sí puedo hacer algo. but I can do something. Y creo que aquí es donde muchos líderes nos estancamos, And I believe that's where many leaders become stuck porque quieren autoridad sin responsabilidad, because they want the authority without the responsibility. quieren influencia sin carga, They want the influence without the burden. quieren resultados sin They sacrificio, want the results without sacrifice. quieren que las cosas mejoren, They want things to improve, pero esperan que alguien más las mejore. but they wait or expect someone else to Ay, improve them. pastor, es que a mí me gustaría mucho que la iglesia tuviera esto aquí, acá. Pastors, because I would love the church to have this, this, and that. Ah, pues hágalo. All right, well, Ay, go ahead. no, me enteré que la otra iglesia ya lo tiene mejor, me voy para allá. Oh no, I found out the other church does it better. I'll go over there. Porque es más fácil encontrar un lugar donde ya está hecho Because it's easy to find a place that's already built que disponernos a hacer el trabajo que requiere, el sacrificio que requiere para que se pueda producir. than to be willing to do the work that is needed to be able to, for it to be produced. Y cada vez que hacemos eso, And every time we do that, cada vez que tomamos esa actitud, every time we have that te attitude, dice, yo quisiera que estuvieran mejor las cosas, when they say, I wish things were better que alguien más las mejore, for someone else to improve them, dejamos de liderar. we stop being a leader. Porque el liderazgo no es posición, Because leadership is not a position. liderazgo es responsabilidad. Leadership is a responsibility. No es un título, It's not a title. es una carga, It's a burden. no es una oficina, It's not an es una office. asignación. It's an assignment. Por eso Nehemías nunca comenzó con un plan, That's why Nehemiah never began with a plan. comenzó con un dolor. He began with a pain in his heart. Antes de reconstruir una muralla, Before rebuilding a wall, algo fue reconstruido dentro de él. something was rebuilt inside him. Antes de cambiar una ciudad, Before changing a city, Dios cambió su corazón. God changed his heart. Porque las personas con excelencia Because people with excellence no son impulsadas principalmente por ambición, are not primarily driven by ambition. son impulsadas por carga. They're driven by burden. Y quizás la pregunta que necesitamos hoy no es ¿qué me molesta? And perhaps today's question shouldn't be what bothers me. La pregunta es The question should be ¿qué te preocupa lo suficiente para actuar? what concerns you enough to act. Porque hay personas que pasan toda su vida señalando problemas, Because there are people that spend their entire lives pointing out problems, pero hay personas que se la pasan resolviéndolas. but there are others that spend their lives solving them. Hay personas que se la pasan esperando que alguien más dé el primer paso. There are some people that wait for someone else to take the first step, Y hay personas que entendieron. and there are others that have understood. Quizás Dios me mostró esto Perhaps God showed me this porque quiere usarme. because He wants to use me. Quizás Dios permitió que yo viera esto Perhaps God allowed me to be able to see that porque quiere que me involucre. because He wants me to get involved. Quizás la frustración que sientes no es una molestia. Perhaps the frustration you feel is not merely an irritation. Quizás es una invitación. Perhaps it's an invitation. Porque muchas veces aquello que más te duele, Because many times what hurts you the most, aquello que más te preocupa, what concerns you the lo most, que más te inquieta, what troubles you the es most, precisamente el lugar donde Dios está intentando desarrollar tu liderazgo. it's precisely the place where God is trying to develop your leadership. Y los líderes con excelencia entienden algo. And leaders with excellence understand something. Cuando Dios me muestra una necesidad, When God shows me a need, no simplemente me está llamando a criticar. He's not always just calling me to criticize it. Muchas veces me está llamando a cargarla. Many times He's calling me to carry it. Porque los líderes con excelencia no preguntan Because leaders with excellence don't ask, ¿por qué nadie hace algo? why isn't someone doing something? En vez preguntan, Instead they ask, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Lord, what do you want me to ¿Qué do? quieres que haga yo? What do you want me to do? Y ahí es donde comienza la diferencia. And there's where the difference begins. Porque mientras otros buscan excusas, Because while others seek los excuses, líderes de excelencia asumen responsabilidad. the leaders with excellence accept responsibility. Que nos lleva al tercer punto de esta noche. That takes us to the third point of tonight. La excelencia nace Excellence is born cuando entiendes a quién representas. when you understand who you represent. Y aquí llegamos al corazón del asunto. And here we arrive at the heart of the matter. Porque después de todo lo que hemos hablado, Because after everything we've discussed, todavía hay una pregunta. one question still remains. ¿Por qué Daniel vivía de esa manera? Why did Daniel live this way? ¿Por qué se mantenía firme cuando hubiera sido más fácil comprometerse? Why did he stand firm when it was easy to compromise? ¿Por qué mantenerse fiel cuando nadie lo miraba? Why did he remain faithful when no one was watching him? ¿Por qué asumir responsabilidad cuando otros buscaban excusas? Why accept responsibilities when others look
looked for excuses. ¿Por qué seguir honrando a Dios en una cultura que no honraba a Dios? Why continue to honor God in a culture that did not honor God? ¿Por qué? Why? Porque Daniel entendió lo que muchos nunca llegan a comprender. Because Daniel understood something that people never fully understand. Mucha gente lo dice, Many people could say it, pero no lo but entiende. they don't really understand Lo it. proclamamos, We even proclaim pero it no lo entendemos. and don't understand Y it. eso es que su vida no le pertenecía. And this is that his life did not belong to him. Daniel entendió que donde quiera que él estuviera, Daniel understood that wherever he was, él representaba a Dios. he was representing God. En Babilonia, Either in Babylon, él representaba a Dios. he was representing God. En el palacio, In the palace, él representaba a Dios. he was representing God. Frente al rey, Before the king, él representaba a Dios. he was representing God. Frente a sus enemigos, Before his él enemies, representaba a he Dios. was representing God. Cuando era observado, When he was being watched, representaba a Dios. he represented God. Cuando estaba solo, When he was alone, también representaba a Dios. he also represented Yo God. aquí creo que es la verdadera excelencia. And I believe this is where the true excellence is. Porque mientras algunos viven para proteger su reputación, Because while others live to protect their own reputation, Daniel vivió para honrar a Dios. Daniel lived to honor God. Mientras algunos viven para construir su nombre, While some lived to build up their own name, Daniel vivía para reflejar el nombre de Dios. Daniel lived to reflect the name of God. Mientras que algunos preguntan, While some ask, ¿cómo puedo avanzar yo? how can I advance? Daniel preguntaba, Daniel asked, ¿cómo puedo agradar a Dios? how can I please God? Y eso cambia todo. And that changes everything. Porque cuando tu vida gira alrededor de ti, Because when your life revolves around yourself, harás solamente lo necesario. you will do only what is necessary. Ay, me dijeron que llego, solo hasta aquí llego. Oh, they told me to come. Okay, I'll just come up Así to this no me point. pueden regañar, That no me way, pueden reclamar, They won't scold me porque yo cumplí y hice justo lo que me pidieron. because I fulfilled. I did exactly just what they asked. Se trata de mí. It's all about me. Entonces simplemente quiero llenar los renglones So I simply want to do the check marks para que tenga lo suficiente. so that I could have enough. Pero cuando entiendes a quién representas, But when you understand who you represent, comenzamos a vivir de una manera diferente. you begin to live differently. Porque ahora tu integridad importa. Because now your integrity matters. Ahora tu actitud importa. Now your attitude Tu matters. servicio, Your tu service, carácter, your tu character, fidelidad, your faithfulness, todo eso importa. all of that matters. No porque estés tratando de impresionar a alguien, Not because you're trying to impress anybody, sino que porque representas al rey. but because you're representing the king. Y quizás esa es una de las tragedias más grandes de nuestro tiempo. And perhaps that's one of the greatest tragedies of our time. Tenemos personas buscando posición We have people pursuing positions sin entender representación, without understanding representation, buscando plataformas seeking platforms sin entender representación, without understanding the representation, buscando reconocimiento seeking recognition sin entender representación. without understanding representation. Pero en el reino de Dios, But in God's la kingdom, posición nunca fue el objetivo. the position was never the goal. La representación fue el objetivo. Representation was always the goal. Porque Dios nunca nos llamó a ser famosos. God never called us to be famous. Nos llamó a ser fieles. He called us to be faithful. Nunca nos llamó primero a ser reconocidos. He never first called us to be recognized. Nos llamó a reflejarlo He correctamente. called us to reflect Him Y correctly. mientras más estudio la vida de Daniel, And the more I study Daniel's life, más convencido estoy de esto. the more convinced I become of this. El espíritu superior That superior excellent spirit no era simplemente una forma de trabajar. was not merely a way of working. Era una forma de vivir. It was a way of living. Daniel no actuaba diferente cuando llegaba el momento importante. Daniel didn't act differently when an important moment came. Daniel era diferente todos los días de su vida. Daniel was different every day of his life. Porque la excelencia Because excellence no era algo que encendía cuando era conveniente. was not something he just turned on when it was Era convenient. parte de quien él It era. was part of who he was. Y creo que el Espíritu Santo nos está llamando de regreso a esa clase de liderazgo. And I believe the Holy Spirit is calling us back to that type of leadership. Un liderazgo que no busca aplausos. A leadership that doesn't seek the applause. Un liderazgo que no busca ser el protagonista. A leadership that doesn't seek to be the prominent person. Un liderazgo que no necesita reconocimiento para permanecer fiel. A leadership that doesn't need recognition to remain Porque a faithful. veces servimos Sometimes we serve and the heart is deceitful.
Y el El corazón, corazón es engañoso. the heart is deceitful. Y nosotros a veces servimos pensando And sometimes we serve que estamos sirviendo de todo corazón. thinking that we're serving with all our Pero heart. en algún momento en el camino But somewhere along the way, empezamos a servir por reconocimiento. we begin to serve for Y el recognition. problema es And the problem que cuando is empezamos a servir por reconocimiento, that when we start to serve for el recognition, momento que dejamos de recibir reconocimiento, the moment we stop receiving perdemos recognition, el impulso de servir. we lose the impulse to serve. Porque ahora no estamos recibiendo lo que esperábamos recibir. Because now we weren't receiving what we were expecting to Entonces receive. ya no queremos dar lo que estábamos dando, que un día dijimos que era por Dios. So then we no longer want to give what we were giving that one day we said was only for God. Uno que no necesita reconocimiento permanece fiel. The one who doesn't need recognition remains faithful. Un liderazgo que entiende, A leadership that understands, verdaderamente entiende. that truly Mi understands. vida My life no es mi vida. is not my own. El ministerio My ministry no es mío. is not my own. Mi influencia My influence no es mía. is not my own. Mis dones My gifts, no son míos. are not my own. Porque todo lo que tengo le pertenece a Dios. because everything I have belongs to God. Y si le pertenece a Dios, And if it belongs to God, entonces debe reflejar a Dios. then it should reflect God. Porque al final del día, Because at the end of the day, la excelencia excellence no se trata de lucir impresionantemente. is not about looking impressive. La excelencia se trata de reflejarlo bien a Él. Excellence is about reflecting Him well. No estoy construyendo mi reino. I'm not building my own kingdom. Estoy representando al Rey. I'm representing the King. Estoy representando al Rey. I'm representing the Y King. quizás por eso es una de las razones que Dios le pudo confiar tanto a Daniel. Perhaps that's why God was able to trust God with so much. Porque Daniel entendió algo que muchos nunca entienden. Because Daniel understood something many never Su understand. vida no le pertenecía a él, His life did not belong to him. le pertenecía a Dios. It belonged to God. Y cuando las personas llegamos a ese nivel de rendición, And when we come to that level of surrender, Dios puede confiar más. God could trust us with more. Puede confiar más influencia, He could trust us with more más influence, responsabilidad, with more más responsibility, personas, with more people, más oportunidades. with more No porque seas opportunities. perfecto, Not because you're perfect, sino porque eres fiel. but because you're faithful. Y eso es lo que necesitan nuestras generaciones. And that's what is needed for our No generation. más celebridades, Not more celebrities, más Danieles, more Daniels, más personas que no buscan posiciones, not more people seeking positions, pero más personas que buscan fidelidad. but more people seeking faithfulness. No más personas obsesionadas con ser vistas, Not people obsessed with being seen, más personas obsesionadas con agradar a Dios. but more people obsessed with pleasing God. Porque al final del día, Because at the end of the day, el reino de Dios no avanza sobre el talento, the kingdom of God does not advance with talent. avanza sobre la fidelidad. It advances on faithfulness. Quizás la pregunta no es, ¿Dios me puede usar? The question isn't, God, can He use me? Porque Dios usa muchas personas. Because God uses many people. Pero la verdadera pregunta debe ser, ¿Dios puede confiar en mí? The real question is, can God trust me? ¿Dios puede confiar en ti? Can God trust you? ¿Dios puede confiar en ti? Can God trust you? Pregúntate, Ask ¿qué yourself, tipo de iglesia tuviéramos what type of church would we have si todos oraran como tú oras? if everyone prayed like you? Pregúntate, Ask ¿qué yourself, tipo de iglesia tuviéramos what type of church would we si have todos discipularan como tú if discipulas? everyone discipled like you do? ¿Qué tipo de iglesia tuviéramos What kind of church would we si, have si todos diezmaran y dieran como tú das? if everyone tithed and gave like you do? Algunos dijeran, no, Someone say, no, mejor no, maybe not. mejor al vecino. The neighbor instead. ¿Puede confiarte Dios? Can God trust you? ¿Puede confiarte una responsabilidad? Can God trust you with a responsibility? ¿Te puedo confiar una oportunidad? Can He trust you with an Una opportunity? asignación, Can He trust you with an una assignment? persona. With a person? Porque cuando Dios encuentra una persona con un espíritu superior, Because when God finds a person with a superior, excellent spirit, una persona fiel en lo privado, a person faithful in private, una persona que asume responsabilidad, a person who accepts responsibility, una persona que ha entendido a quién representa, a person who's understood whom they represent, Dios siempre encuentra una manera de usarlo para su gloria. God always finds a way to use them for His Mi glory. oración para cada uno de nosotros en esta My noche prayer for every one of us here tonight es simple. is simple. Dios, levanta
levanta a líderes confiables, God raises up trustworthy leaders, líderes fieles, faithful leaders, líderes íntegros, leaders with integrity, líderes con un espíritu superior, leaders with a superior spirit, líderes que se les puede confiar leaders who could be entrusted with more porque han sido fieles con lo que tienen ahora. because they've been faithful with what they already have. Y cuando nuestra generación haya pasado, And when our generation has passed, se pueda decir lo mismo que se dijo de Daniel. may it be said what was said of Daniel. Había en ellos There was in them un espíritu superior. an excellent spirit. Había en ellos There was in them un espíritu superior. an excellent spirit. Hay un espíritu superior en tu vida There's a superior spirit in your life donde te lleva a sentirte responsable where it takes you to feel responsible y a accionar, a caminar. and act and walk. Di una enseñanza. I gave a ¿Y teaching, pueden ponerse de pie, por favor? and if you could stand to your feet, please now. Un taller basado en esta misma enseñanza. It was a workshop based off of this same teaching. Era un poco más extenso. It was a little bit more extensive. Tenía ejercicios de reflexión. It had reflection exercises, Pero es interesante but it's interesting ver verdaderamente to truly see la gente, nuestras reacciones. people and their reactions. Cuando decimos qué tipo de iglesia fuéramos, When we asked, what type of church would we si be todos fueran como soy yo. if everyone was like me? Hay algunos que dicen, There's some that say, amén, gloria a Dios. amen, glory to God. Y otros que dicen, Others say, no, mejor no. Maybe not. Que podamos reflejar Let's take para ver time to reflect, realmente qué nivel de nuestra vida estamos dando. to see what level of our life are we giving. Dios puede confiarnos. Can God trust us? Así que mi oración esta tarde, como les decía, So like I was saying, my prayer tonight es que tengamos a líderes is confiables, for us to have trustworthy people, a líderes fieles, faithful leaders, que Dios pueda poner más that God could give us more en nuestras manos. in our hands. Ayer predicaba y decía Yesterday I que preached hay mucha gente that many que se la people pasa orando diciendo, háblame Señor, háblame, úsame. that spend time praying, God, use me, Dios dice, speak ¿para to qué? me, speak to me. And he says, what Si for? no has cumplido la primera palabra que te di, If you haven't done the first thing I told you, no has hecho lo primero que te di, you haven't done the first thing I told you. seamos fieles con Él, So let's be faithful with him, sabiendo, reconociendo knowing and que lo recognizing estamos representando a Él. that we're representing him. Padre, gracias te damos esta tarde Father, we thank you tonight por tu palabra, for your por tu faithfulness, espíritu, for your por spirit, tu fidelidad. for your faithfulness. Y hoy te rogamos, oh Dios, And oh God, we beg you tonight que a través de tu poder, a través de tu Santo Espíritu, that through your power and Holy Spirit, tú puedas inquietar nuestro corazón, you may quicken our heart que en estos días podamos reflejar so that we may reflect these days para ver si estamos sirviendo de corazón correcto. to truly see if we're serving with the right heart. Ayúdanos, Padre Santo, Holy Father, help us a ver esas cosas que quizás nos causan frustración, to see those things that causes frustration para verlas como una invitación as an invitation en donde tú nos quieres usar. where you want to Que use us. podamos dejar la crítica atrás We can leave criticism aside y convertirnos and en become hombres y mujeres men and women que construyen, that build, que trabajan, that work, que toman la responsabilidad that accept y que responsibility, caminan fielmente. and that walk faithfully. Gracias te doy por cada vida. Thank you for every life. Gracias te doy por cada hombre, por cada mujer. Thank you for every man and for every Te woman. ruego, Dios, I beg you, que God, podamos ser confiables, for us to be trustworthy, que puedas seguir obrando en nuestra vida for you to continue to work in our y life, de esa manera seguir extendiendo tu reino. and then that would continue to expand your kingdom. ¿Habrá alguien en este lugar Is there anyone here que no le tonight ha entregado su vida, su corazón al Señor? who hasn't given their life, their heart to the Lord? Alguien que no ha dicho, No, someone that hasn't yet te said, reconozco como mi único y suficiente Salvador. Jesus, I recognize you as my one and sufficient Savior. Invitemos a amigos que no conocen de Cristo. Let's invite people who don't know Christ yet. Prediquemos la palabra. Let's preach His word.
Padre, gracias por esta noche. Father, thank you for tonight. Declaro que esta semana I declare that this week será una semana bendecida, will be a blessed week, prosperada, prosperous, en victoria in victory, y corazones llenos de and agradecimiento. hearts full of gratitude. Porque tú eres el que guarda nuestra entrada y nuestra salida. For you're the one that protects our coming and Y going. que podamos reflejar tu gloria And may we reflect your en glory todo lugar que vayamos. everywhere we go. En el nombre poderoso de Jesús. In the mighty name of Jesus. Amén y God, amén. amen and A los amen. que están a través de las cámaras, Those who are watching through the los cameras, bendecimos. we bless Les you. enviamos un abrazo. We send you a hug. Recuerda que este miércoles Remember this nos Wednesday, reunimos a las 7. we'll gather at 7 p.m. No tendremos servicio de jueves. We won't have a Thursday service Lo this week. tenemos miércoles 24 Instead, we'll have it Wednesday a the las 24th 7 de la at tarde. 7 Así p.m. que te esperamos. So we can't wait to see you. Sean bendecidos.